Bueno, muy buenas noches o buenas tardes, queridos amigos de Que No Te Lo Cuenten y de esta catequesis para bárbaros. Antes de comenzar, vamos a ver si todo esto funciona bien, si se oye bien, si no se escucha con audio, como me dijeron otras veces, ¿no? Van a tener que perdonarme hoy que voy a estar ando con un poco con la voz un poco tomada, por un viaje que estuve haciendo con un grupo de jóvenes en la nieve. Bien, es agua con limón, miel y jengibre, así que no es otra cosa. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. Saludos a todos. Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. ¿Mm? Excelente. Bien, ya hay unos 170 conectados más o menos. Em, bien, antes de comenzar, estoy un poco más, solamente un poquito de la garganta. Hago una pequeña aclaración mientras se van conectando el resto de los bárbaros, y es la siguiente, que por las dudas, seguramente algunos han visto ya un video publicado. Ah, sí, como están diciendo acá, si pueden darle like al video, no se olviden. Es un modo, y de compartir también, porque es un modo también de, de que esto se vaya difundiendo, ¿no? Lo que les quería decir, digo que probablemente hayan recibido algunos que están suscriptos al canal o sitio web Que No Te La Cuenten, ya sea por Twitter o por el blog www.quenotelacuenten.org, un mensaje en el día de hoy que es sobre, a ver si puedo acá compartirlo, ya se los digo, compartir pantalla. A ver, espérenme, un momento que soy lento, decía el chavo. No, este no era. A ver, ya les digo. Es una invitación a un curso de Mariología que estamos dando en la página de cursos Que No Te La Cuenten, que es este que está acá. Ahí lo van a ver seguramente. Bien, esta es la página de cursos Que No Te La Cuenten. Como pueden ver al principio, arriba de todo, www.cursos.quenotelacuenten.org, ¿sí? Donde hay varios cursos de distintos temas, ¿no? Uno entra acá a la página de cursos, la Escuela de Frankfurt, la Contrarrevolución Cristera, son todos cursos que venimos dando hace tiempo. Uno sobre el tema del budismo, de tinieblas tibetanas, uno que vimos con Agustín Laje, Miklos Lukács y el padre Ferraro, antiprogre, otro sobre los templarios. Bueno, el que no conocía la página, www.cursos.quenotelacuenten.org. Y hoy lo que se publicó es el curso, justamente hoy, 8 de septiembre, el curso de Mariología, ¿no? María la Corredentora, nombramos este curso. A ver si puedo aquí, es entrando justamente a esa página y ingresando a esta página que es sobre la Virgen Santísima. Es un curso muy básico, elemental, pero muy bueno, dictado acerca de la Virgen Santísima por un sacerdote amigo mío, el padre Jorge Hidalgo, de estar por acá abajo. Y como ustedes verán, estos cursos son pagos, porque es una plataforma que está detrás, son cursos pregrabados que tanto se pueden comprar como curso, como paquete pregrabado, o si no, uno puede suscribirse a la página, es mucho más barato eso, por cierto, a la página de cursos.quenotelacuenten.org, y ahí tiene acceso al resto de los cursos, que son ya varios. En general, estos cursos son pregrabados, algunos son en vivo y en directo, y algunos son pregrabados con clases de consulta. Por ejemplo, el que hay de latín, se está dando ahora un curso de latín. Para el que no conocía la página, es esta. Por eso digo, algunas cosas que se dan son de modo gratuito, por ejemplo, catequesis para bárbaros, esto que estamos viendo ahora nosotros, y otras que son de modo pago porque hay que mantener las plataformas, hay que mantener a la gente que está detrás, por cierto, de esta plataforma. ¿Qué otra cosa más? Y hay que, y a su vez, como siempre les digo, lo que se recauda de este tipo de cursos se utiliza para las misiones y para la formación de futuros sacerdotes. Así como también la ayuda económica que acaban de dar. Por ejemplo, hay una persona que acaba de dar una ayuda, no sé si tengo tiempo acá para verlo todo, Marimar, por ejemplo, le agradezco. Esto va de modo directo al apostolado y las misiones, directo. Y a la formación de futuros sacerdotes. Esto es lo que intentamos hacer siempre y desde Que No Te La Cuenten. Bueno, por eso, si alguno escribió y vio ese mensaje de la página de este curso de Mariología y le dijeron que es pago, sepan que sí, que es pago. Hay cosas que son pagas y otras cosas que no son pagas.
normal. Bien, y los invito entonces a conocer esta página de cursos.quenotelacuenten.org. Bien, dicho toda esta introducción, porque quería decirla, así aclaraba, a ver, dígame si se sigue escuchando bien por las dudas, así me quedo tranquilo. No quiero que haya eco antes de comenzar, porque la otra vez me impacientó un poquito el tema del eco. Así que si me dicen, me contestan, si se oye bien, me quedo tranquilo. ¿Se escucha bien? Fenómeno, muchas gracias. Excelente. Bien, tema difícil el de hoy, así que vamos a invocar al Espíritu Santo para comenzar con este mandamiento. Un mandamiento olvidado por muchos. Bien, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos entonces hoy 8 de septiembre, dedicado a la Natividad de Nuestra Señora, el nacimiento, el cumpleaños de la Virgen María. Bien. El séptimo mandamiento de la ley de Dios se encuentra, de vuelta, nos tenemos que ir al libro del Éxodo, Antiguo Testamento, la parte más gorda de la Biblia. Acordémonos que estamos dando clases de catequesis para bárbaros. Esto no es una catequesis para teólogos, ¿no? Es una catequesis o para reforzar lo que hemos visto, o para ver de cero lo que nunca hemos visto, o para remediar lo que hemos mal visto. ¿Sí? Bien. Nos tenemos que ir al libro del Éxodo, capítulo 20, donde estamos viendo los mandamientos de la ley de Dios, el decálogo. Deca, acuérdense, deca significa en griego 10, ¿no? El decálogo son los 10 mandamientos. Y nos encontramos con el séptimo mandamiento, que se puede enunciar así: no matarás o no hurtarás, ¿no? Ese es el mandamiento que le da Dios nuestro Señor en las tablas de la ley a Moisés. Muy bien, perfecto. El mandamiento de la ley de Dios, no matarás, no hurtarás, perdón, no matarás, no robarás o no hurtarás. ¿Y por qué se dice de modo distinto? En primera cosa, bueno, porque a veces se encuentra como no hurtarás y a veces como no robarás. Si uno se quiere poner técnico en este punto, estrictamente hablando, se refiere en general a todo, a expropiar injustamente, ahora vamos a ver la definición de catecismo, los bienes del prójimo. Pero si uno quisiera, quisiera ser más bien técnico y jurídico, hay una diferencia mínima, pero que es de matiz, pero vale la pena si quieren la comento. Hurtar a nivel de derecho penal, es quitarle la propiedad injustamente al otro sin fuerza, sin violencia en la persona o en las cosas. Eso es técnicamente el delito de hurto, el del ratero, digamos, ¿no? Como decimos en Hispanoamérica o en España. Sin embargo, el robo es despojar o quitar injustamente la propiedad del prójimo, pero con violencia en la persona o en las cosas. Bueno, por lo tanto, cuando acá digamos no robar o no hurtar, lo decimos de modo genérico como está puesto en la Biblia, que no es un tema técnico, pero sí es quedarse con la propiedad del otro, sea en la persona, en las cosas, sea en la fama, porque también vamos a ver enseguida que se puede robar incluso quitando la fama al otro. De los bienes más preciados que el hombre tiene en la tierra, decía Aristóteles, es la fama, el honor. Por eso cuando uno le quita el honor a alguien, de algún modo está robando, está haciendo injusticia en las personas, en este caso, ¿sí? Bien, entonces, vamos antes de definir el mandamiento de no robarás o no hurtarás, aquí es un tema muy, muy concreto, que es la propiedad. O sea, ¿qué derecho tengo yo a tener algo? O si tengo, ¿no? Un derecho. O si la propiedad es de todos. Bueno, me tengo que remontar necesariamente al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el que Dios nuestro Señor, en el momento de la creación, cuando termina con la frutilla del postre, digamos que es la creación del hombre y la mujer, iguales en dignidad, pero completamente distintos.
en cuanto a su modo de ser, por su sexualidad, les dice que dominen sobre la tierra, sobre los peces del mar, de las aves del cielo, las fieras de la tierra. El hombre tiene potestad sobre los bienes. Y a su vez en Adán y Eva a toda la humanidad. Bien. Sin embargo, la primera cosa que uno ve es que el hombre y la mujer no son creadores, sino que, aquí hay una palabra importante, somos administradores de las cosas. En todo caso, el dominus, estrictamente hablando, que tiene el dominio, es el creador, Dios nuestro Señor. Pero yo, en cuanto ser humano, en cuanto criatura, tengo la disposición, tengo la administración de esos bienes. Como también, por cierto, un papá y una mamá no es dueño de la vida de sus hijos. En todo caso, es administrador de la vida de sus hijos. Decimos de modo genérico que varón y mujer somos, cuando tenemos la potestad de la paternidad física, estoy hablando biológica, se le dice de modo análogo, somos co-creadores, porque el hombre de algún modo pone la materia, la disposición corpórea, y Dios da lo que llamamos en filosofía la forma, el alma sustancial, ¿no? Siempre y cuando esté dispuesta la materia, espermatozoide óvulo, entonces Dios se obliga a mandar un alma. Así se hubiese creado ese niño en algo, no sé, espantoso como puede ser, no sé, un pedazo de vidrio, probeta, ¿no? In vitro, o el alquiler de vientres, o lo que ustedes quieran. Dios se obliga a enviar un alma humana cada vez que está dispuesta la materia. Bien, muy bien, pero no quiero entrar en ese tema. A lo que voy es que no somos estrictamente dueños de las cosas, sino que somos administradores. Y acá voy a un punto, déjenme que les comparta una noticia que salió el año pasado, 2021, y que hizo un montón de escándalo, mucha gente, salió en varios periódicos, ¿no? Diarios, revistas, y es esta que está acá. En un momento, en un discurso ante una asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Papa Francisco en su momento habló de una cosa que es elemental, que está en el catecismo, pero que algunos rápidamente saltaron a decir que el Papa era comunista. Bueno, ¿por qué? Porque se refirió a esto, a ver si lo encuentro acá rápido. Esto que está acá. Al destino universal de los bienes. Porque si yo no parto de acá, después el resto de las cosas pueden llegar a ser que se nos compliquen. ¿Qué es este tema del destino universal de los bienes? Y es el siguiente, que Dios nuestro Señor dispone para el hombre que administre los bienes en tanto y en cuanto les sirvan para alcanzar el fin para el cual fue creado, que es llegar a Dios, llegar al cielo, ¿no? Llegar a su fin, a su plenitud, ¿no? Pero hay un destino para todos los hombres, ¿no? De este principio del destino universal de los bienes, para todos, se deriva también el principio de la propiedad privada, que cada cual tiene todo el derecho de poseer sus bienes privadamente, pero que es un principio derivado de este otro. A ver si se va entendiendo. Es decir, como yo no soy el dueño y señor de la creación, como yo no soy el dominus, el señor de toda la creación, no tengo mi propiedad privada de modo absoluto. Ah, pero ¿qué quiere decir esto? Que entonces los gobiernos comunistas no van a... No estamos hablando de ese tema, no. Obviamente que el comunismo es intrínsecamente perverso, está condenado por la iglesia, no. Lo que estoy diciendo es que el principio de la propiedad privada es un principio derivado y el absoluto, el primordial, que ha sido dado como administración a Adán y Eva y por lo tanto a todo el género humano, es esto que se conoce como el destino universal de los bienes, ¿no? Bien, digo para que esto se aclare, porque si no, a veces se le pega por cualquier cosa al Papa, ¿no? Entonces,
Bueno, y hay que ser honesto porque si no uno comete una gran injusticia contra quien sea. Cuando hay una falsedad, no importa quién, ¿no? Bueno, acá se estaba predicando puntualmente el catecismo, ¿no? El catecismo, de hecho, voy a ver si puedo acá explicarlo rápidamente, se encuentra esto que recién dije y que recién decía en su momento, por el cual le pegaron bastante, porque como decía mi abuela, la verdad en su punto, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Está en el catecismo, uno va al catecismo de la Iglesia Católica, número 2401, 2402, y la primera cosa cuando uno ve, y se ve el capítulo dedicado a los mandamientos, en concreto el artículo séptimo, el mandamiento séptimo, no robarás o no hurtarás, primer apartado es el destino universal de los bienes y la propiedad privada de los bienes. Bien, digo para que se entienda. Muy bien, entonces la propiedad privada es un principio derivado de esto que Dios como creador da como en administración a los hombres y que cada uno tiene todo el derecho en poseer su propia propiedad, ciertamente que sí, y que el gobierno no me la puede quitar porque sí, ni el Papa ni quien sea, ¿no? Pero en caso de necesidad, vamos a ver enseguida que esto está en el catecismo de ahora, el catecismo antes del Concilio Vaticano II y así hasta el principio, hasta los primeros cristianos, ¿no? Que ante una gran necesidad uno debe ayudar al prójimo, aún con sus propios bienes, y si yo no quiero hacerlo, entonces alguien que tenga potestad y con justicia en virtud del destino universal de los bienes me podría llegar a decir a mí que por caridad y por justicia, mejor dicho, debo yo acudir a socorrer a mi hermano que está sufriendo. Muy bien, esto es católico, 100% católico, ¿ok? Bien, entonces ahora sí me voy al catecismo, que por cierto está cada vez más cerca de ser terminado, que es este que está acá, y nos encontramos con la clase del el mandamiento que nos manda no robar o no hurtar. Esperemos un segundito, por favor. Bien, ¿cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Es no robarás. Éxodo 20:15. ¿Qué nos manda el mandamiento? Nos manda el mandamiento en concreto a respetar lo que pertenece a otros. Respetar los acuerdos, pagar las deudas que sean justas. Vamos a ver acá bastantes cosas. Aplica los grandes mandamientos del amor a Dios y al prójimo, enseñándonos a respetar la propiedad del prójimo como principio derivado de este destino universal que recién dijimos, ¿no? Muchas veces el séptimo y décimo mandamiento van juntos, ¿no? Yo esta vez he querido separarlos. El último es no codiciar los bienes ajenos, ¿no? Vamos a ver si después los damos por separados, ¿no? Nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, en esto estamos de acuerdo y seguramente sabrán, del peligro de las riquezas. No que nos haya dicho nuestro Señor que tener riqueza sea un pecado per se, un pecado por sí mismo. Pero sí que hay un peligro muy pero muy fuerte y que va de la mano intrínseco con la posesión de bienes, y sobre todo cuando son muchos los bienes, de ponerle el corazón a las riquezas más que ponerle el corazón a Dios mismo. Por eso uno va a poder recordar seguramente el texto del Evangelio, cuando Jesús dice, no podéis servir a Dios y al dinero. En realidad, en, en Mateo 6:24 dice nuestro Señor, no podéis servir a Dios y a Mamón, Mamona iniquitatis, ¿no? Mamona o Mamón era el dios de las riquezas para los babilonios. Es como que cuando uno pone su corazón en las riquezas, comienza a olvidarse de Dios. Y las riquezas están hechas para el hombre y no el hombre para las riquezas, así como el hombre está hecho no para trabajar, sino el trabajo está hecho para el hombre, ¿no? Las riquezas materiales, como también las riquezas espirituales, tienen que estar para ayudarle al hombre a llegar al cielo. En este sentido, tanto nos puede atar a nosotros una, una pequeña moneda de oro, si le pongo yo el corazón a eso, como una tonelada de monedas de oro, ¿no? Lo cierto es que cuando uno tiene una tonelada de monedas de oro, es más difícil
el no ser justo, es más difícil acordarse de Dios. No por nada, y esto no es una apología de la pobreza en sí mismo, ¿no? O no voy a decir como los curas progres a veces, o de izquierda, la teología, o la pseudo-teología de la liberación, que te dice que los pobres se van al cielo y los ricos se van al infierno. Mentira, eso es mentira. Mentira es ¿por qué? Porque tenemos en los evangelios que, por ejemplo, José de Arimatea era rico, ¿no? Nicodemo era rico, Saqueo. Bien, y no por eso uno se va a ir al infierno, ¿no? Lo cierto es que con las riquezas uno tiene que ser cuidadoso, porque al final de esta vida uno no se lleva nunca nada a la tumba, ¿no? Y a veces nos pueden llegar a agarrar y tirar para abajo. Bueno, eso es lo que quería decir. Bien, mandamientos entonces. Séptimo mandamiento. Nos recuerda Jesús el peligro de las riquezas. Quien desea ser rico, o sea, tener más bienes materiales de los que necesita para mantenerse en su estado de vida, va a tener más dificultad para respetar la propiedad de los demás. Y no envidiarlos, por cierto, ¿no? Cuanto más amemos las cosas de la tierra, más difícil va a ser amar a Dios. Por eso es que poseer más de lo que necesitamos, cuando hay cosas superfluas, o para hacerlo corto, las riquezas han sido dadas a las personas que tienen riquezas. Sí, no hace falta que se haga pobre. Alguno querrá hacer ese, esa, ese despojo hermoso, ¿no? Que es un consejo evangélico. Si quieres ser perfecto, dice Jesús, ve, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sígueme. Pero no es un mandamiento. Ahora, lo cierto es que sí, yo tengo que intentar ayudar con mis riquezas porque he sido puesto como administrador a los que tienen necesidad, comenzando por los más cercanos, ciertamente. ¿Va? Bien, ¿qué prohíbe el séptimo mandamiento? Además de robar, prohíbe también hacer trampas en los negocios, en quedarnos injustamente con cosas que pertenecen a otros, en dañar injustamente la propiedad del prójimo, en aceptar sobornos o coimas, le decimos acá en mi país, de oficiales públicos. Vamos a ver ahora, si después me acuerdo un caso de este tema del Padre Pío. Bien, estamos obligados a restituir al dueño de las cosas robadas, su equivalente en dinero. Ahora voy a explicar todo esto. Sí, estamos obligados a restituir al dueño de las cosas robadas o su equivalente en dinero, siempre y cuando no sea posible. O sea, no solamente se prohíbe robar, sino también comprar cosas que yo sé que son robadas o aceptarlas como un regalo sabiendo que son robadas. Si yo poseo algo que sé que fue robado y conozco al dueño, y bueno, entonces tengo que devolvérselo, no me queda otra, ¿no? Si lo hemos comprado, tenemos derecho a pedirles que nos devuelvan el dinero a aquel que me lo vendió, ¿sí? Y a su vez también estamos obligados a reparar el daño que injustamente hayamos infligido en la propiedad o en la fama a los otros. Si yo he hablado mal de alguien, por ejemplo, y he mentido sobre otro, tengo obligación en conciencia de restituir la fama al otro. Muy bien, perfecto. Entonces, he presentado de modo muy genérico lo que quería presentar. Ahora vamos a ir a la parte mucho más en detalle. Muy bien. Entonces, séptimo mandamiento. Perdón. Me manda a respetar los bienes del prójimo y consecuentemente me prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente o perjudicarlo en su persona o en sus bienes. ¿Y esto de dónde depende? ¿De dónde surge? Dijimos ese principio universal del destino universal de los bienes. Dios nos lo da en la administración. A su vez, un principio derivado de ese, que es el de la propiedad privada. Cada uno tiene derecho, en virtud de la justicia, de ser el administrador específico de su propiedad, de su casa, de su vestimenta, de su dinero, sin ponerle el corazón a eso al punto tal de que como un necio yo me olvide del Señor Creador. Ese es el gran problema de las riquezas, ¿no? Bien, perfecto. Y obliga y pone obligaciones tanto para la justicia llamada distributiva como para la justicia llamada conmutativa. Acá estoy haciendo una explicación muy elemental.
La justicia distributiva es la que va de arriba hacia abajo, de la del gobernante al súbdito, y a su vez también las obligaciones del súbdito respecto del gobernante. De las obligaciones respecto del gobernante al súbdito, ¿qué puedo decir? No hablo acá del gobernante en el sentido estricto de la política, de mi presidente, del presidente de ustedes o del rey o quien fuera, ¿no? Implica esto de la obligación de darle a cada cual, si uno quiere una antigua definición de Ulpiano que uno estudiaba en la facultad de abogacía, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo, o lo que le corresponde en otra traducción, o lo que es su derecho, su propia cosa. Ok. Bien. O sea, la justicia no implica una igualdad. Yo siempre bromeo con esto, Dios no es comunista, nos hace todos completamente distintos. Y por lo tanto nos ha distribuido dones y bienes también de modo diverso. O ha permitido que uno llegue a tener bienes de modo diverso. Bien. Sin embargo, en los miembros de una sociedad hay algunos que están más arriba y más abajo. No hablo acá del gobernante porque sería una cosa muy larga para explicar lo que implica la justicia del gobernante respecto de los bienes. Lo digo solamente y lo enumero, lo enuncio. El gobernante está obligado en conciencia, y es muy, muy complejo este tema, a procurar el bienestar material de sus gobernados en pos del bien espiritual. O sea, intenta buscar el bien común necesario para que las personas, sus súbditos, en un reino, en un estado, puedan lograr el bien común espiritual, que es poder llegar a Dios, poder llegar al cielo. Bien, sin embargo, el resto de los mortales que no somos estrictamente un presidente, también muchas veces tenemos obligaciones en justicia respecto del séptimo mandamiento sobre nuestros súbditos, nuestros empleados, por ejemplo. Si alguien tuviera una empresa, una mínima empresa de empleados, tiene obligaciones de justicia en, por ejemplo, pagar sueldos justos. A ver, por ejemplo, si yo, siendo un gobernante, no pago el sueldo, el salario correspondiente, el salario justo, el salario correspondiente a un obrero, lo estoy explotando, le estoy robando. Me estoy quedando con algo que no corresponde, siempre y cuando se entienda la posibilidad de la empresa, la posibilidad del negocio, ¿no? Si viene un empleado y me pide un sueldo exorbitante y yo no soy este Patrick Lim o, qué sé yo, Bill Gates o estos personajes que tienen mucho dinero, no tengo un pequeño negocio, yo puedo pagar lo que he contratado por esto. Pero si yo estoy, como se dice en mi país, negreando, ¿no? Al empleado, entonces yo cometo un pecado contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y fíjense que estoy yendo de arriba hacia abajo, ¿no? La justicia distributiva. Por otro lado, también existe de parte del súbdito, y acá voy al punto, una obligación en conciencia de pagar los impuestos. ¿Qué impuestos, padre? Bueno, esta obligación en conciencia se encuentra en los evangelios también. Cristo mismo, ¿no? Le presentan la moneda, dad a quién hay que pagar un impuesto, le preguntan a Jesús. ¿Se acuerdan de ese tema? De ese episodio del Evangelio, de la vida de Cristo. Y nuestro Señor dice, ¿no? Tráigame una moneda. Entonces tenía la cara de César. Entonces Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por un lado, acordarse, pagar impuestos siempre y cuando, ahora vamos a explicar, cuando sean justos, ¿no? Y no sean exorbitantes, o no me conste que necesariamente esos impuestos están yendo de modo directo para algo inmoral, entonces yo debo hacer el esfuerzo de pagarlos. Ahora, ese es el principio general. Vamos a la excepción de eso. Ejemplo, en tiempos de los primeros cristianos existía un impuesto llamado el didraca o la didracma, que exigía a los habitantes del Imperio Romano a pagar un impuesto en pos de la divinidad del emperador. Los cristianos sabían que parte de esos impuestos, en general,
podían ir a cosas, a malversarse, no sé, a carreras de, de- 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 de un circo, al pan y circo. Puede ser que se malverse, ¿no? Cierto. Pero había ese impuesto que era muy claro, que este impuesto iba de modo directo a hablar o a ensalzar la supuesta divinidad del César, del emperador. Por lo tanto, algunos se negaban a pagar este impuesto porque diciendo yo estoy cooperando con esto. Es como si me dijeran a mí que mis impuestos están yendo de modo directo, y me lo dicen, este impuesto va a ser para solventar las prácticas del aborto, las prácticas del cambio de sexo, las prácticas de la educación sexual de género, bla, bla, y todas estas cuestiones ideológicas. Entonces yo no puedo pagar, ¿por qué? Porque ahí estoy exento, porque no es justo ese impuesto. ¿Mm? A su vez también, sépanlo en moral, se entiende que muchas veces los gobiernos cobran impuestos, hoy por hoy más que nunca, excesivos, y sabiendo que mucha gente va a no pagarlos o a evadirlos, entonces sube los impuestos porque a menos los que paguen por los que no pagan. Por lo tanto, si alguien no declara todo lo que posee ante este tipo de impuestos evasivos, tampoco estaría pecando porque estaría buscando al menos subsistir, sobrevivir, y no estaría yendo contra el séptimo mandamiento. Estoy yendo a la parte en concreto de la justicia distributiva. Son temas de moral, y si queremos de moral contable, eh, pero habitualmente, sépanlo, yo creo no haber escuchado nunca en confesión, casi en 14 años de cura, que alguien se haya confesado de no haber pagado todos los impuestos, mucho menos un contador que se confiese de este tema, porque considero yo humildemente que muchísimos de los impuestos que hoy se pagan, obviamente hay que pagar los impuestos, los que son justos y todo, pero en muchos lugares los impuestos son tremendamente abusivos, y por lo tanto uno tiene un cierto derecho a, siempre cuando esté dentro de la ley, a tratar de subsistir, ¿no? Bueno, bien. ¿Por qué decía todo esto? Porque estoy en la justicia distributiva. Muy bien. Pecados contra el séptimo mandamiento también, aunque no parezca, yo después voy al tema del robo y todo, que es lo más sencillo, es por ejemplo el pecado de acepción de personas, que consiste en distribuir las cosas comunes sin atender a los méritos, a las necesidades o las aptitudes de los que las reciben. Por ejemplo, si tengo que elegir en una clase de alumnos, yo, ¿no? A ver, ¿quién es el que quién es el mejor alumno desde el punto de vista de sus hábitos, de su estudio, de su ciencia, ¿no? De su comportamiento? Y digo, bueno, tengo que elegir a Juan, pero resulta que Pedro eh, es hijo de un amigo. Y entonces yo, entre iguales, entre un mismo premio que tengo que hacer para abanderado de un colegio, debo elegir yo el mejor. Y yo sé que Juan es el mejor, pero elijo a Pedro porque es hijo de un amigo mío. Estoy haciendo acepción de personas, ¿no? Por una familiaridad, por una amistad, por lo que sea, ¿no? Y eso es un pecado que va contra el séptimo mandamiento, aunque estrictamente hablando no diga, bueno, no estoy robando, no estoy quitando nada, no estoy robándole un libro, no estoy robándole un vaso. No, es cierto, no estoy quitándole una propiedad física, pero estoy evitando darle lo que le correspondía, que por ejemplo era una condecoración para ser abanderado de la escuela, porque era el mejor alumno Juan y no Pedro. Bien, muy bien. A ver, espérenme. Bien. Eso respecto entonces a la justicia distributiva, de arriba hacia abajo, gobernante hacia gobernado o gobernado hacia gobernante. Dije alguna cosa respecto de los impuestos y compañía. Vamos ahora a la justicia entre iguales, la justicia llamada conmutativa. Conmutativa. El robo, directamente, el mandamiento dice no robar o no hurtar, es pecado siempre. ¿Y qué es el robo? Es enajenar injustamente, importante el adverbio, injustamente, un bien del prójimo.
del prójimo. Bien. Hay un uso relativo de esta palabrita robar, especialmente cuando se habla acerca de qué tipo de pecado es el robo. Siempre se pregunta muchas veces en estos puntos, padre, ¿esto es un pecado mortal o es un pecado venial? O a veces algunos lo denominan, ¿es un pecado grave o es un pecado leve? Yo utilizo acá la terminología clásica, pecado mortal porque me quita la vida del alma, me hace dejar de ser amigo de Dios, ¿no? O venial, venia, perdonable, digamos, cuando es un pecado más bien pequeño. Hay pecados que no admiten pequeñez, o como decimos en moral, parvedad de materia. Por ejemplo, los pecados contra la pureza, que vimos, de hecho, la clase pasada, consentidos, como dije, ¿no? Sabiendo que esto está mal, teniendo plena advertencia, etcétera, 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 y entonces yendo para adelante, sea con pensamientos, con actos, solo, acompañado, lo que sea, siempre son pecado mortal. Por lo tanto, repito por las dudas, si yo he cometido un pecado mortal y he perdido la gracia, todo esto lo vimos cuando vimos el tema de la gracia, debo confesarme antes para poder después tomar la comunión. Porque estoy fuera de la gracia de Dios. He perdido la gracia por ese pecado mortal. Por eso se llama mortal, porque me lleva a la muerte de la vida del alma, que es la gracia. Bien, en cambio, en el caso del robo, como en otros pecados también, por ejemplo, no mentir, se admite parvedad de materia. Es decir, puede ser pecado mortal o puede ser pecado venial. Puede ser pecado grave o pecado leve. ¿Y en base a qué? Hay un criterio, entonces, para poder analizar cuándo se da el pecado grave o pecado leve en el robo, que es un criterio relativo, que esto no tiene nada que ver con el relativismo, no, relativo en cuanto al accidente de relación, ¿no? Y se toma en base al daño que el robo representa para la víctima del robo, ¿no? Y se aplica principalmente cuando la víctima es una persona privada, y no una persona pública, o sea, no el Estado, y en especial cuando se trata de personas que no son ricas. ¿Por qué? A ver, si yo le robo, vamos a poner el precio en dólares para que todo el mundo entienda, ¿no? Si yo le robo $10, ¿a quién? A ver, qué sé yo, no sé, estos magnates, ¿no? A la banca Morgan, evidentemente que sí, es un robo, pero la banca Morgan eso no significa nada. Por lo tanto, es un pecado, sí, pero es un pecado venial. Sin embargo, si yo le robo $10 a una persona que cobra como un sueldo mensual $5 o $10, ese pecado es mortal. O sea, es relativo a la persona que está siendo dañada en su propiedad. Por tanto, puede ser pecado grave, pecado mortal, el robar poca cantidad de dinero cuando se trata de un pobre, para quien ese dinero representaba una parte notable de su patrimonio, o un labrador, que, por ejemplo, yo le robo a un obrero su pala para cavar. Pero es un instrumento de trabajo, es todo lo que él tiene para poder sustentarse en la vida. Una pala, bueno, pero es un pecado mortal, un pecado grave en ese caso. Pero le robo una pala a un hipermercado, a Walmart, lo que sea, bueno, y eso no es tanto. ¿Será pecado? Sí. Y siempre hay, como vamos a ver enseguida ahora, la obligación de restituir eso que robé. Bien, esperen que continúe con mi bebida porque si no necesito. Perdón. Sí, como decían acá, no se olviden de darle like, gracias al video y compartir, que ayuda a esto para que se distribuya más. Bien, gracias. Hay una obligación que quizás en el catecismo, cuando estudiamos, por ejemplo, yo cuando estudié catecismo no me la dijeron nunca, no me la dijeron nunca. Y cuando uno es niño, de los pecados que decía San Juan Bosco, que siempre hay que corregirlo a los niños, son los pecados que van contra la obediencia, cuando son niños, no adolescentes, los que van contra la obediencia,
los que van contra la verdad, es decir, las mentiras, no que no digan mentiras, que no se acostumbran a decir mentiras. Y por último, más levemente, pero también decía Don Bosco, el pecado contra el séptimo mandamiento, no robar. Que los chicos no se acostumbran a sacar cosas que no son de ellos. Bien. Cuando yo estudié el catecismo y era chico, no me habían enseñado esta parte. Por eso yo tengo que enseñarla ahora. Y que cuando uno se queda con algo que no es propio, tiene obligación, en conciencia, de restituir lo robado. O sea, la institución moral de la restitución es de sentido común, es de lógica pura. Ahora voy a explicarlo. Si yo a alguien le robo, o sea, un reloj, y después le digo, mira, Matías, te pido perdón, porque te robé el reloj. Y Matías, que es un cristiano, es un tipo bueno, dice, sí, como no, padre, sí, está perdonado. Qué bueno, bendito sea Dios que sabe perdonar, excelente. Bueno, chao Matías, nos vemos. No, padre, un momentito. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Sí, nos vemos, gracias, ¿me perdonaste? No, un momentito, pero usted me tiene que devolver el reloj que me robó. Ah, no, es que me encanta, me queda tan bien y aparte da la hora precisa. Matías me va a decir a mí seguramente, padre, entonces usted no está arrepentido porque no restituyó lo que robó. ¿Dónde se encuentra todo esto? Por ejemplo, en un texto famoso, se van a acordar seguramente, vamos al Nuevo Testamento ahora, no al Antiguo, sino al Nuevo, en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, ¿sí? Dice así, capítulo 19, versículo número 1. Entró en Jericó Jesús e iba pasando, y he aquí que un hombre rico llamado Zaqueo, el petizo, que era jefe de los publicanos eran los que recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Zaqueo, jefe de los publicanos, buscaba ver a Jesús para conocerlo, pero no lo lograba a causa de la mucha gente porque era pequeño de estatura. Entonces, dice el Evangelio, corrió hacia adelante, subió sobre un sicómoro, un árbol, porque debía pasar por allí. Cuando Jesús llegó a este lugar, levantó los ojos y dijo, Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Este descendió rápidamente y lo recibió con alegría, viendo lo cual todos murmuraban y decían, se ha ido a hospedar en casa de un varón pecador. Claro, los publicanos, el jefe de los publicanos, era como si fuera el jefe de la recaudación de impuestos. Peor, jefe de la recaudación de impuestos para el tirano imperialista invasor, como eran los romanos. Y entonces, Zaqueo se puso en pie, dice el Evangelio, y dijo, esto se encuentra de vuelta, Lucas 19, ahora versículo 8. Señor, dice Zaqueo a Jesús, he aquí que doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he perjudicado a alguno, le devuelvo 4 veces más. Y Jesús responde, hoy se obró la salvación a esta casa, porque vino también él, Zaqueo, es hijo de Abraham, y vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo perdido. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo acá? Zaqueo estaba restituyendo, devolviendo con lo que se había quedado, que no era de él. Bueno, ahí está el punto. Si alguien roba algo a alguien, sea esto materia de pecado mortal, grave, o materia de pecado venial, leve, si es pecado mortal, necesariamente debo confesarme para recuperar la gracia de Dios. Si es pecado venial, no es necesario confesarse. Es recomendable, pero no es necesario. Lo que sí debo hacer yo es restituir lo robado. Pero padre, hay veces que yo me he quedado con cosas que he robado.
pero ya no sé a quién restituirle esas cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico, le robaba algún muñequito para jugar, ¿no? Esas cositas, ¿no? He-Man, por ejemplo, me gustaba jugar con He-Man, qué sé yo. G.I. Joe, qué sé yo, no me acuerdo. Los Thundercats, ¿no? Y le robé a un amiguito. ¡Ja! Y cuando pasó el tiempo me di cuenta que, wow, restitución, yo tenía que restituir. Seguramente después me confesé en la catequesis cuando era chico, no me acuerdo, algún domingo en misa, no sé. Pero yo qué sé yo dónde está eso. Ni sé dónde está mi amigo, ni sé dónde está el muñequito ese, el cosito ese. ¿Mm? Está bien, son cosas pequeñas, uno dirá, bueno, las cosas pequeñas se reputan como nada, como si fueran nada, ¿no? Pero el principio es que yo debería restituir. Obviamente, no estoy obligado a acusarme ante quien yo robé. ¿Mm? Si un empleado en un trabajo se quedó con dinero que no le corresponde, no está obligado, por ejemplo, a ir a decirle a su patrón, a su jefe, mire jefe, acá yo me quedé con este dinero que no es mío, con esta cosa que no es mía, así que vengo a devolverla. ¿Mm? Podré devolverla ocultamente sin que se dé cuenta. En el próximo arqueo de caja que hagan con el dinero, bueno, dejaré el dinero ahí que de la empresa, ¿no? Obviamente me confesaré, pero esto estamos hablando de la restitución, que el deber de inconsciencia que queda. Y pongámosle que no, qué sé yo, no sé, a ver, soy ladrón, robé muchas veces en mi vida y me quedé con cosas de un montón de gente, fue, como se llaman los pickpockets, ¿no? Lo que te roban no sé, en el bus, en el tren. ¿Qué sé yo a quién le robé? ¿Cómo yo hago para restituir eso? ¿A quién le voy a devolver? Si le robé a un par de personas en la calle, que nunca más los vi, en otro país. ¿Cómo hago yo para devolver? ¿Cómo hago yo para restituir? Bueno, el principio general es que yo no me puedo quedar con algo que haya adquirido injustamente o que me haya, de lo cual me haya apropiado de modo injusto. O sea, no me puedo quedar con dinero mal habido o con cosas que no son mías. Por lo tanto, debo, en primer lugar, intentar devolvérselo a su legítimo dueño. Ahora, si es imposible devolvérselo a su legítimo dueño, porque ya no sé dónde está, porque no sé quién era, porque se murió o lo que fuere, lo que yo debo hacer con eso que no es mío es devolverlo, si no al legítimo dueño, entonces, cuando ya no queda otra, devolverlo a los pobres, a alguien que necesite. Entonces, y si se me rompió, a ver, no sé, qué sé yo, no sé, le robé este libro a alguien, bueno, y después lo perdí, qué sé yo, se me quemó, no sé qué pasó, lo que se me rompió. ¿Y qué hago entonces yo? Ay, ¿cómo restituyo? Y no puedo restituirle eso a la persona y tampoco le puedo dejar dinero sin que se dé cuenta. Bueno, deberá restituir a los pobres. ¿Mm? Bien. La restitución es un tema muy complejo porque no todo el mundo lo conoce. Es más, en algunos confesores tampoco te lo pueden decir, pero es de sentido común si uno se pone a pensar. A ese ejemplo que yo ponía del reloj, que robé un reloj y Matías me dice, bueno, padre, lo perdono, pero yo no me quedo con el reloj. No, usted para estar realmente arrepentido debe intentar devolver ese reloj, ¿no? Bien, perfecto. Hay un caso también que puede darse en los empleos sobre todo con los empleados, que es cuando el empleador, el jefe, no paga lo que le corresponde al empleado, debiendo hacerlo, habiéndolo acordado, ¿no? Y le quita parte de su sueldo. Y esto de modo habitual, de modo permanente. Pongámosle que un cajero en un supermercado, pongámosle, debe cobrar, no sé, no tengo la menor idea, qué sé yo, $500 mensuales. Y el empleador, injustamente, cobrando un dineral y ganando un montón de dinero, todos los meses le paga 400, todos los meses le paga 400, todos los meses le paga 400. Y entonces uno reclama, dice, pero patrón, pero jefe, mire, usted debería haberme pagado 500. Y el empleador da vueltas y vueltas. Y el empleado que maneja la caja sabe que hay dinero de sobra y que no hay ningún gasto extraordinario y que
el patrón está siendo injusto con él y él está reclamando ese tiempo, algo que era justo y que habían acordado. Ven, es moral, y esto no es un robo, no es una excepción al robo, ¿no? Existe lo que se llama la oculta compensación. Cuando yo he reclamado algo que es lícito y que es mío, y no me lo dan, y no me lo dan, no me lo dan, yo puedo, cuando hay una verdadera deuda de justicia, cuando a su vez no se puede esto solucionar de modo legal por una grave incomodidad, por ejemplo, no tengo testigos, o puedo perder el trabajo, ¿no? Si meto una demanda civil ante este tema, puedo compensarme quedándome con cosas o con dinero de eso, de esa persona, sin que él lo sepa, de modo oculto. Eso se conoce como la oculta compensación. No se está robando. Estoy compensando lo que él debería darme, pero no me lo está dando injustamente. ¿Ok? Bien. El tema de la oculta compensación, la restitución, perfecto. Hay un punto más también. El caso del soborno, de la coima, acá decimos, en varios lugares, por ejemplo en México, le llaman la mordida, ¿no? Por ejemplo, voy a pedir no sé, un trabajo, no estoy capacitado para ese trabajo, y el personal que está encargado de ver quién va a tener ese puesto de trabajo, me dice, mire, usted no es el mejor, por cierto, pero si usted me da debajo de un sobre, un carnet, un documento, me deja a mí unos $400, el puesto es suyo, no importa que el otro sea mejor. Un soborno. No, eso yo no puedo hacerlo porque estoy robándole. ¿Qué cosa estoy robando? Estoy robando el trabajo al otro, ¿no? El soborno es un pecado contra el séptimo mandamiento, que a su vez engendra un grave daño, en ese caso, con otra persona. Sin embargo, y acá voy a contar el caso del Padre Pío, hay casos en los cuales a veces está tan pero tan institucionalizado este sistema que no hay otra opción, que el sistema es así y yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pongo un caso concreto que le pusieron al Padre Pío. San Pío de Pietrelcina, por las dudas de que no lo conoce, sacerdote capuchino, italiano, siglo XX, de los grandes santos con enormes milagros. La vida del Padre Pío es para una especie de película permanente, ¿no? Por además, el Padre Pío le escriben porque a él le consultaban mucho los casos de moral, los casos de confesión, los casos difíciles de confesión. Y él respondía, y de hecho hay libros con los casos difíciles de confesión que el Padre Pío respondía. Le hacen este caso. Un hombre va a sacar su registro de conducir, sabe manejar perfectamente, necesita manejar, tiene todo el derecho a manejar, tiene la edad suficiente, tiene un vehículo, es un experto conductor, no hay ningún problema en este tema. Y entonces el Padre Pío recibe esta carta de un sacerdote que le consulta este caso de moral del Padre Pío. Este hombre va a sacar el registro de conducir, llega al registro del conductor de Italia, hace su examen de conducir, maneja perfectamente, hace su examen teórico, sabe perfectamente las leyes de tránsito, hace su examen visual perfectamente, hace su examen psiquiátrico, psicológico, bla, bla, todo lo demás, perfecto, impecable, impecable. Entonces, bueno, fenómeno, listo. Le dice, pague la tasa, el dinero que tiene que pagar para sacar el registro de conducir, el carnet de conducir. Y entonces le dicen, muy bien, venga la semana que viene que le entregamos el carnet, usted ya pagó, hizo los exámenes, fenómeno, excelente. Pasa una semana, el hombre va a buscar su carnet de conducir, contento, hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, da su nombre, su documento, y le dice, no, no está el carnet de conducir. Ah, no está. ¿Qué pasó? No, no está listo. Venga la semana que viene. La semana que viene, el hombre va de vuelta a buscar su carnet de conducir. Recordemos, había pagado todo, había hecho todos los trámites, bla, 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 bla. Vengo a buscar mi carnet de conducir. No, no está. Bueno, pero la semana pasada vine y me dijeron que tampoco estaba, no. Bueno, venga la semana que viene. La semana que viene va de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo vine la semana pasada, la antepasada, ya hice todo el carnet, ya hice todos los trámites. Vengo a buscar mi carnet de conducir. No, no está. Y así el tipo se pasa 2 meses.
había hecho todos los trámites. Uno de estos tantos días va por enésima vez a buscar su carnet de conducir y entonces, cuando está en la fila, escucha que un hombre había hecho el carnet la semana pasada, pasa, le entregan rápidamente el carnet de conducir y se va. Y entonces se queda conversando y dice, pero yo no entiendo, le decía a la gente que estaba en la fila. Dice, yo vengo hace como 3 meses, 2 meses acá y no me entregan nunca el carnet de conducir. Hasta que un buen hombre se apiada de este pobre tipo y le dice, escúcheme, usted no entendió nada. Acá la cosa funciona así. Cuando usted le entrega el documento a la persona que está en la ventanilla, le va a dar los papeles, debajo pone una X cantidad, no sé, 1000 liras, la antigua moneda italiana, ¿no? Y entonces usted le entrega el documento con las 1000 liras abajo, y él entonces le entrega su carnet y está todo perfecto. Y el hombre dice, no, pero eso es un soborno. Yo no puedo sobornar. Va contra el 7º mandamiento. Y le presentan este caso al Padre Pío. Si era lícito o no dar un soborno en estas circunstancias. Y el Padre Pío hace toda una distinción. Dice, bueno, miren acá, no se está perjudicando a nadie, no se está quitando el derecho de propiedad a nadie. A su vez, esa persona tiene todo el derecho a tener ese carnet de conducir. Sabe manejar, hizo los exámenes, tiene su vehículo, tiene buena vista, bla, 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 bla. Y esta persona más bien está sufriendo un mal antes que haciéndolo. Por eso, en ese caso, le es lícito a él ofrecer ese soborno, porque de otro modo, él no tendría otra manera dentro de este sistema burocrático que tenemos de subsistir y trabajar. Porque no está quitándole su derecho o su propiedad a nadie. Caso de soborno, digo para que uno vea todos los matices que en moral, estas son cosas que se estudian para confesar, ¿no? Cuando un sacerdote se mete al confesionario, el tribunal de la misericordia, ¿no? Puede escuchar cualquier cosa, por eso se estudia y se repasa la moral, ¿no? No es simplemente, bueno, una Ave María y te vas. No, no. Hay veces que hay cosas delicadas, ¿no? Y esta materia se llama en moral audiendas. Para escuchar audiendas, audire, ¿no? Latín, ad audiendas confesiones, para escuchar confesiones, ¿no? En los seminarios serios se estudia esta materia para poder escuchar confesiones. Bien, 7º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, algunos mandamientos para poder recordar. Creo que hemos dicho más o menos todo. Estoy haciendo una pequeña y rápido resumen. Tenemos el 7º mandamiento, que es no robar. Se encuentra en el capítulo 20 del Éxodo. A su vez también dijimos que el derecho de propiedad es un derecho derivado de ese destino universal de los bienes que Dios dejó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que ese es un derecho derivado y relativo. Perdón, ahora lo digo. Esta es la razón por la cual cuando hay una escasez gigantesca, hay una gran necesidad para una persona que está muriéndose de hambre, ahora lo digo, antes no lo había dicho, cuando uno está muriéndose de hambre, tiene entonces, por ejemplo, no tengo nada para comer, y entonces voy a la casa del vecino y le robo, entre comillas, sus naranjas, su cerdo para comerme, su vaca, ¿no? Lo que se conoce en el derecho penal como el hurto famélico. O sea, el robo, fames, en latín es hambre, el hurto por hambre. Eso no es delito. ¿Por qué? Porque también el derecho penal, occidental por lo menos, entiende en este destino universal de los bienes que cuando hay una gran escasez, una gran necesidad, los bienes son comunes. ¡Ah! La iglesia es comunista. No, no es comunista. En todo caso, eso el comunismo lo habrá sacado de las pocas cosas buenas que puede tener el comunismo. El destino universal de los bienes hace que cuando hay una gran necesidad, una gran escasez, no uno que quiere robarme lo que yo me gané con mi propiedad privada. Entonces, tenemos una obligación moral, porque somos administradores y no dueños ni creadores, somos poseedores, ¿no? Y no dominadores completamente, de que los bienes vuelven a su naturaleza, a su principio inicial, el destino universal. Y si alguien está muriéndose de hambre y yo, que tengo un montón de bienes, alguien viene y me lo saca porque yo no se lo quiero dar, ¿no?
esa persona tiene derecho y yo estoy obligado en conciencia, en la virtud de la justicia, a dárselos antes que me lo quite. Y eso no sería ni pecado, fíjense, ni delito. El hurto famélico o en el caso de extrema necesidad. Bien, ¿qué cosa más quería decir? Bueno, me parece que era todo. Entonces estaba haciendo el resumen. Destino universal de los bienes, propiedad privada. Propiedad privada es un principio obviamente súper católico, pero está derivado. Simplemente esto quiero decir. Debajo de esto se encuentra entonces la justicia distributiva, la que existe desde el gobernante hacia el gobernado, y a su vez la del gobernado hacia el gobernante, con todo el tema de los impuestos que dije recién. Hay obligación de pagar impuestos siempre y cuando sean justos y siempre y cuando no me conste a mí que van a ir para cosas malas, aunque puedo presuponer que, por cierto, al menos una parte de esos impuestos pueden ir a cosas malas en los tiempos que vivimos, ¿no? A su vez la justicia conmutativa, ¿no?, que hay entre los particulares. Yo no puedo quedarme con algo que sea de otro injustamente. Me podría quedar si yo estoy recuperando algo que es mío, por ejemplo, o el otro no me pagó lo mío, entonces yo me quedo con lo suyo hasta que me lo pague, o si no me lo cobro de esa manera, ¿no? Por eso dice el adverbio injustamente. Importante esto. Está el tema de la restitución, la obligación de restituir. Está el tema del pecado mortal o pecado venial, depende, es un análisis relativo a la persona o a los bienes que se han quitado, ¿no? Sí, soy abogado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Me perdí. Y está lo de la oculta compensación que dijimos recién. Y creo que es más o menos todo. Sí, bien. Bien. Para terminar, les voy a dar la bendición. Dios mediante, nos veremos el jueves que viene, a esta misma hora. Le agradezco a toda la gente que ha ayudado, a los que han dado una mano con el chat, sobre todo apoyando económicamente desde acá, desde el canal Que No Te La Cuenten. Les recuerdo lo que les comenté antes sobre la posibilidad de estos cursos. A ver si acá puedo dejarles la página en el chat para que sepan. En lo que les decía al principio, algunos cursos quedamos aquí. Está perfecto. Bien. Acá alguien preguntaba, Edith Pereira, que había preguntado si padre servirse de la miseria del prójimo va contra este mandamiento. Claramente que sí. Sí, sí, sí. Eso seguramente, ¿no? O sea, los usureros, los que están cobrando intereses excesivos, ¿no? Claramente que sí. Es una cosa tremenda. Bien, y bueno, para terminar entonces les doy la bendición. Esto fue la clase número 19, miren cómo pasó el tiempo, de la catequesis para bárbaros. Mandamiento: no robarás o no hurtarás. Paso acá los links de lo que quieran conocer, el Twitter, la página de cursos, es esta que decía recién. Por las dudas, la página propia, www.quenotelecuenten.org, el Patreon, y esto fue Catequesis para Bárbaros. Vamos a hacer una oración final y a dar la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Viva la Virgen en su día, 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora. Les pido que recen 12 de septiembre, Dulce Nombre de María, es el cumpleaños de este cura, así que ténganme sus oraciones ese día. Dios los bendiga, hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.